Esperar pacientemente, ahí viene. Ya, listo. Yo decía, ¿por dónde Hola. andas? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Te veo perfecto, todo bien. Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchas bien? Sí, Te escucho, te veo. súper. Qué bueno, qué Es que bueno. no, Por no te aquí. veía, no te veía, por eso fue. Y yo, ¿qué es eso tan extraño? Tenía el rato ahí, entonces, bueno, nada, ya lo logré. Ya lo logramos. No, bueno, nos dio Sí. chance de decir, Rebe, estaba comentándole a la audiencia que esto va a quedar grabado, que igual las personas que se vayan conectando, les invitamos a que nos hagan preguntas. Les estaba dando Ujú, la bienvenida a este espacio donde tenemos la oportunidad de compartir con personas como tú que han trabajado de una forma muy, muy consciente en su autodescubrimiento, en conocerse a sí mismas, en expresar eso que consideran es parte de su verdad, de su ujú. esencia, y que me encanta el tema que nos propones hoy, que es ser feliz es importante. Y bueno, Ajá. contarles ahora a la audiencia quién es Rebeca Zamora. Había dicho un poquitito, bueno, que eres costarricense de nacimiento, que oriunda para los que viven aquí en Costa Rica, pues de la zona de Tibás. Ajá. Inicialmente Rebe se formó como publicista, ha tenido muchísima experiencia en agencias, pero en Ujú, ese transitar ella tuvo la oportunidad también de darse cuenta cómo ese lado artístico de diseño, de ir conectando con texturas, con materiales, etcétera, la fueron llevando por otro mundo que ella ya nos contará. Y eso ha permitido que en los últimos 14 años, más o menos, ¿verdad, Rebeca? Tú hayas tenido la ajá. oportunidad de desarrollar tu propia marca, con tus distintos productos que ellos han ido evolucionando, como evolucionó también Rebe en este Ujú, ejercicio. ujú, Pero lo lindo y por lo cual ella está aquí presente es por esa humildad que la caracteriza, por esa sencillez, por esa entrega con lo que hace, porque, bueno, yo que la he visto en tantas ferias y en tantos lugares siempre es como tan bondadosa, tan noble, además de que los productos son lindísimos y toda su creatividad es como muy, muy única. Entonces, bueno, siento que eres esa líder en esencia porque has logrado conocerte y además has logrado traducir eso a una creación. Bienvenida a este espacio, Reb. Ay, yo, muchas gracias, Adri. Súper honrada, de verdad, y agradecida, y de verdad que mil gracias por tantas palabras bonitas. La verdad que las abrazo un montón y qué bonito es ver como la perspectiva, ¿verdad? De otra persona, que a fin de cuentas eso también esa es una versión mía, ¿verdad? Que uno no, que uno, una misma no se percibe. Entonces es súper bonito cuando uno escucha a las otras personas y yo digo, wow, qué montón de cosas. Qué linda. Entonces, muchas gracias, de verdad. Sí, Y, gracias por el no, espacio y la oportunidad. no, gracias a ti más bien por estar con nosotros, por estar en este espacio. Y cuéntanos, Rebe, cuando hablamos y buscábamos como el tema, ¿qué te Ajá, llevó a escoger ese tema? Ser feliz también es importante. sí, Ujú. ser feliz es importante. A ver, bueno, cuando, ¿verdad? Conversamos un poco. A ver, yo creo que evidentemente, em, a ver, el tema de ser feliz, ¿verdad? Es como, a ver, es como todo un proceso, ¿no? O sea, y que a fin de cuentas, eh, a ver, la felicidad es como tan amplia y a la vez como tan simple y a la vez puede estar como en cosas súper cotidianas, ¿verdad? Pero también como en a ver, como en una frase, en un mantra, ¿verdad? Yo te contaba que, por ejemplo, bueno, en toda nuestra conversación, de todo lo que hablamos, pues sí, fue algo que a mí me resonó mucho y entonces dije, sí, que se llame así, ¿verdad? E igual he venido como pensando mucho en todo esto que conversamos y bueno, para los que no saben, bueno, yo tengo un tatuaje, no sé si se ve, no creo que no, No, sí, bueno, así como lo estás colocando se ay, ve. Ujú, bueno, ujú, ahí pueden ujú. ver, no, tal vez no lo pueden leer, pero lo ven. Este, que es mi 21 tatuaje que tengo por el momento.
Y justamente dice, ser feliz es importante. Para mí, yo siempre dije, el día que me tatué algo va a ser algo muy significativo y esta frase para mí es súper significativa, este, debido a la pérdida de una persona en mi familia, de mi hermano, cuando yo tenía como 13 años más o menos. Y les cuento rápidamente, él dejó un video, el cual el día que se murió lo vi y después de ahí pasaron 23 años, nunca más lo volví a ver el video y entonces mi hermano explicaba, o sea, él decía, tenía como una tarjeta que le habían regalado y salía un chiquito tomando, o sea, así, la foto más divina, tomando como con el dedo lustre de un queque y entonces les decía, la vida es esto, es eso. Él decía, ser feliz es importante y a mí me explotó la cabeza cuando escuché eso y yo dije, lo entendió todo en la vida, porque es cierto, las cosas más simples son las que a uno lo hacen feliz, ¿verdad? O sea, no sé, recibir sol, ver el cielo azul. O sea, yo, bueno, es que aprecio demasiado como, como ese tipo de cosas, ¿verdad? De la vida. Y, y la verdad que cuando uno se da cuenta tiene muchas cosas así por las cuales agradecer y eso uno lo hace cada vez más feliz. Entonces, a fin de cuentas, también no es como un tema como de que, uy, no, todo tiene que ser felicidad en la vida, porque no, ¿verdad? Porque todo tiene como sus altos y sus bajos, ¿verdad? Y a fin de cuentas, sobre eso uno aprende y sobre eso uno crece, ¿verdad? Y no es como esta falsa felicidad que hay por ahí, que venden, ¿verdad? Y así, no, pero para mí esto, ¿verdad? Es como un mantra, como un cable a tierra, que me hace ver el estar como presente, el agradecer por lo que soy aquí ahora, por donde estoy, digamos, por todo lo que he pasado. Es eso y por eso es que eh, me resonó tanto a que se llamara así. Además que también, y pues pensé que es una forma como de honrar a mi hermano y me parece muy lindo, la verdad. De que a fin de cuentas es como compartir su mensaje, ¿no? Aunque era solo para su familia, pero ¿qué importa compartirlo con más personas? Qué hermoso esto que nos dice. Fíjate que aquí anoté esto de cable a tierra y qué importante es que nosotros tengamos un cable a tierra, o sea, que nos Sí. recuerde el para qué, esto que tú dices, la apreciación, por dónde estoy y que te permitas agradecer por todo lo que has pasado. Además de que es bellísimo que esto es una honra a tu hermano, a esa Ujú. historia y que algo tan lindo que tú nos dices, ¿no? Que eso fue cuando él se fue de este plano y Ajá. pasaron 20 años y tú volviste a ver el video. ¿Qué puedes decirnos de esa Rebe? Porque, claro, allá Rebe era muy pequeña, Sí, era una preadolescente, digamos. sí. Pero ahora hace unos años, cuando lo volviste a ver, ya Rebe había avanzado, era una Rebe adulta. ¿Cómo fue Ajá. tu proceso de transformación? Porque cuando estamos listos para abrir una puerta, en ese caso es volver a abrir ese video, es cuando Ajá. esa información aparece. ¿Qué pasaba en ti en ese momento? ¿Cómo evolucionó Rebe? Sí, sí, bueno, evidentemente pues bueno, pasaron muchos años, ¿verdad? Y ahí es donde digo, ¿verdad? Cada quien, como muchas cosas en la vida, todo es un proceso y cada quien, ¿verdad? Lleva sus procesos de diferentes maneras. A algunos les toman días, meses, un poquitico, Ujú. otros años. Este, y bueno, y lo que te puedo decir es que esa Rebe, a ver, me empezó como a resonar mucho, como yo siento que como desde mi alma, digamos, yo me pregunto mucho a mi alma y me escucho mucho y a mucho a mi intuición y, y nada, como que me decía, hay que ir moviendo capas, ¿verdad? Movamos un poco esto, ya lo habíamos movido, ya habíamos avanzado, pero era como un poco como que hay cosas a veces a las que uno no se quiere enfrentar, ¿verdad? Como por miedos, como por dolor, ¿no? O sea, por no saber cómo va a reaccionar o cómo lo va a tomar. Y bueno, esa Rebe decidió y dijo, no, no, yo voy a ver eso.
ya, como decís vos, uno se siente preparado y creo que fue eso, o sea, como que dije, sí, ya, es momento, porque yo tenía, por decirlo así, es un DVD que se lo había pedido prestado a mi papá y dije, ah, sí, papi, para guardarlo, ¿verdad? Copiarlo como en mi compu y lo veo. Y pues pasaron años para poder verlo. Y es como decís vos, o sea, es estar como uno ya preparado, como decirse, sí, ya puedo como hacer esto, ¿verdad? Y también obviamente fue una red que pasó a ver, como por un proceso muy, muy grande de ruptura, digamos, en mí misma, es decir, de una nueva yo, digamos, porque tuve así un momento donde me quebré como en 1550 pedacitos y me tuve que volver a juntar. Yo prácticamente eso le llamo como una muerte en vida, porque sí, realmente hubo una Rebe en un tiempo y esa Rebe murió y nació una nueva, que es la que está aquí ahora y sigue, ¿verdad? Como evolucionando constantemente. Y cuando tú nos dices, por ejemplo, que movemos capas, ¿verdad? Y esas Ujú, capas te llevan, en este caso, a esta nueva Rebe, ujú, a esta Rebe que renació. ¿Puedes contarnos un poco, sobre todo con la mirada de que un líder, en esencia, es esa persona que va, que busca, que descubre, que cierra, que sana, que se conecta, que escucha su alma, como tú dices, que escucha la intuición? ¿Qué capas trabajaste en ti para estar donde estás ahora? Algo que nos puedas compartir. ujú. Ujú. Sí, bueno, digamos, te estaba contando, ¿verdad? Como esta muerte en vida. Yo, eso fue como en el 2014, era curiosísimo, porque te fijo, te fijo más de uno y más de una se va a acordar, cuando en el 2014 era el tiempo de mundial, del mundial de Super Costa Rica y de todo, y la gente era como, solo eso, y ver partidos y super fiesta. Yo en eso tenía como la peor crisis de mi vida. O sea, de repente un día me desperté y nada, simplemente estuve en un estado de ansiedad. O sea, yo les puedo decir que yo sentí mi cuerpo que hacía así, siempre. No me podía concentrar, no pude trabajar. Digamos, fue un tiempo en el que yo, o sea, como por 2 meses de mi vida no trabajé, más o menos como por 6 meses, tal vez un poco más, no salí de mi casa. Yo no podía salir de mi casa. Eh, Duré cerca de un año para volver al peso que tenía normalmente, porque también de repente en ese momento podía decir, tengo un hambre feroz y cuando llegaba a comer ya no comía, Mm. porque mi cuerpo decía, no, claro, estaba en un estado, o sea, lo que tuve fue como una crisis de ansiedad, casi de pánico. Duré como cerca de 3 días llamando como a 4 psicólogos, turnaba y llamaba y llamaba y llamaba y llamaba y llamaba porque yo decía, necesito hablar con alguien, necesito hablar con alguien, hasta que logré una psicóloga que ya me atendiera, viera mis llamadas y mis mensajes y, y nada, y ya cuando fui a terapia, ¿verdad? Y empecé como ese proceso, porque de verdad que fue un momento de quiebre, pero de verdad que yo les digo, o sea, muy, muy mal. Yo nunca había estado así tan mal en mi vida que cuando yo llegué donde la psicóloga, yo le dije, yo lo único que quiero es estar bien, o sea, ayúdame. A mí no me importa ni cuánto tiempo tenga que estar, ni lo que cueste, o sea, yo quiero, Dios mío, ya estar bien, por favor, sáqueme de este estado en el que estaba. Y nada, empecé a ir a terapia una vez a la semana. eh, Solo salía de mi casa para ir a terapia y volvía, punto, no más. O sea, bueno, claro, ahora uno se ríe, pero cuando estuvimos en pandemia, yo dije, uff, no, yo me entrené para pandemia desde hace años, digamos, o sea, que no puedo, porque el no salir como no por decisión de uno, de su cuerpo, en un estado en el que uno se siente mal, uff, y eso es como una misma, ¿verdad? Que se pone como esa propia cárcel, ¿no? Em, y bueno, sí, y empecé como ese proceso de terapia psicológica y también tuve un proceso con una coach de vida, también los dos procesos al mismo tiempo. También hubo un tiempo que me mediqué, o sea, sí pedí ayuda, o sea, como que dije, ya no puedo yo más solita, o sea, necesito un poquito de ayuda.
Em, y bueno, y conforme, ¿verdad? Se iba avanzando y lo que te decía, ¿verdad? Conforme uno empieza a mover capas, ¿no? O sea, porque evidentemente eso era un reflejo de que, ok, yo el trabajo me lo disparaba, pero ¿qué hay más atrás? Ujú. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, ahí llegué a darme cuenta de que estaba deprimida, además, no lo sabía, porque evidentemente yo era súper funcional, ¿verdad? O sea, salía, hacía cosas, tenía vida social, trabajaba y todo, pero evidentemente algo no estaba bien y como te decía la vez pasada y como dicen mis profes de yoga, el cuerpo es un chismoso y él Ujú. dijo, necesito salir por donde sea y me mandó como, nada, me mandó un knockout y me dijo, bájele y hay que cambiar muchas cosas y entonces, pues sí, a partir de ahí empezamos a entrarle, a levantar capas y capas y capas y capas, ¿verdad? Hasta llegar a un momento en el que yo tuviera conciencia de que, a ver, de que las cosas iban a ser diferentes, ¿verdad? Porque yo hubo un momento de las sesiones con la psicóloga que me acuerdo, ese fue como la segunda sesión que yo más lloré, que yo llegué donde ella y yo estaba, ¿verdad? Así como en un estado de súper ansiosa y yo llegué y yo le dije, es que yo quiero volver a ser quien era, ¿verdad? Yo quiero volver a ser Rebe, ya, devuélvame a Rebe, ¿verdad? Y ella me decía, no, es que a partir de acá no vas a volver a ser vos. O sea, ¿verdad? Y hasta en la medida en que no lo entendas, no va a suceder. Y bueno, y conforme pasó el tiempo, evidentemente lo entendí. Y yo dije, sí, yo no voy a volver a ser la misma. O sea, a partir de aquí es eh, una yo que era antes y una nueva yo, ¿verdad? Que también, este, te contaba también cómo llevaba un proceso con una coach de vida. Con ella empecé a ver, ¿verdad? Y aprender más como esto que te decía, ¿no? Como estas conversaciones como con mi intuición, con el alma, como volverme a conectar conmigo misma, porque evidentemente sí estaba muy desconectada, que nada, que uno en el trajín de la vida, del trabajo, de la sociedad y demás, ¿verdad? Uno de repente se desconecta. Y, bueno, con ella tuve como varias sesiones y de hecho tuve una sesión donde, o sea, yo les juro, yo no sé ni cómo decírselo y tal vez muchas personas pues no lo vean como algo como tipo relevante o que realmente sucede, pero bueno, yo puedo decir lo que yo sentí y realmente este, lo que viví y fue como tuvimos una sesión donde hicimos como una meditación guiada y justamente yo decidí hacer esa meditación en el suelo. Solo la escuchaba, o sea, como dejar aquí a Adri y yo me vaya al suelo. Y, y yo de ahí sentí como un, no sé ni cómo Como un describirlo todavía, renacer. igual, ajá, sí, lo siento, porque sentí como, clac, como que algo en mí, pa, se movió. Y a partir de ahí empecé a mover y mover y mover y mover y mover muchas cosas. Y de verdad que mi vida cambió. Cambió, pero para bien, o sea, yo digo que antes, hace mucho yo decía que a mí me costaban mucho los cambios. Ahora digo que en realidad todos los cambios son buenos y que siempre le pido mucho a la vida el poder abrazar los cambios. Me encanta. Rebe, cuando nos cuentas todo esto, primero felicitarte, ¿verdad? Por esa valentía de contarnos esto, porque no es fácil mostrarse vulnerable y es parte del ejercicio, porque quienes te conocemos y quienes vemos tu Sí. marca y todo lo que tú haces, bueno, vemos a esa Rebe, ¿verdad? La empresaria, Mm, la que está en todos lados, que su marca es reconocida, etcétera. Pero detrás está todo este trabajo interior y que a ujú, cada uno nos llega de distintas formas. Tu vía fue esa. Pero quiero rescatar algunas cosas, buscar ayuda, sí. darse el permiso de sentir, escuchar a tu cuerpo, porque como dices, el cuerpo lleva la cuenta. Y Ujú, de hecho, es así, pues, o sea, el cuerpo sabe, aunque nosotros sí. no lo querramos ver. Y dijiste que eso fue en el 2014.
¿Cómo conectas eso con todo el cambio tuyo laboral, con lo que tú decidiste hacer para ti? Porque como decías, tú eras funcional, trabajabas, estabas súper activa. ¿Qué pasó después contigo? Cuando profundizaste en esas capas, te atendiste, te diste el espacio, estuviste esos meses sin poder salir a la calle, o sea, todo lo que significa entrar en ese estado y que tú lo transitaste. Y dijiste, era un antes y un después, una nueva yo. Ok, ¿qué pasó de aquí para acá? O sea, cuéntanos un poquito como eso, tus grandes decisiones, ¿qué cambió? Sí, y bueno, a ver, yo por suerte en ese tiempo ya, ¿verdad? Ya estaba con Gato Negro, entonces, em, de- pues tenía la gran bendición de que no tenía, ¿verdad? Como que ir a un lugar de trabajo ¿verdad? O que a uno llegue y no entiende o que ver con mi capacidad, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces sí fue como un poco a ver, como entender de que evidentemente si yo no estaba bien, no iba a poder seguir, ¿verdad? Y por ende Gato Negro no iba a poder seguir, ¿verdad? Y entonces eh, fue mucho como darme mucha compasión, ¿verdad? También entender qué era lo que me estaba pasando, tratar de no ser tan exigente conmigo misma, porque justamente, digamos, claro, yo creo que la mayor parte de mi vida siempre he sido muy exigente conmigo misma, pero evidentemente ahí empecé a darme cuenta de eso, ¿verdad? Tal vez no lo veía, ya ahí, y como decís, con ayuda, con alguien más, fue donde eso, me di cuenta de eso, y entonces yo decía, ok, tengo como que bajarme 2 rayitas, no exigirme como tanto, ¿verdad? Vamos, ok, vamos a ir sacando como lo que se pueda, poco a poco, ¿verdad? O sea, como que prioricemos. Pero démonos como tiempo, ¿no? O sea, tiempo para mí, para poder avanzar poco a poco sin sentir que se me iba el aire y que ya no iba a poder hacer nada. Este, evidentemente también ahí empecé como, por ejemplo, a mí la música siempre me ha gustado mucho. O sea, siempre yo todo el día escucho música, entonces, por ejemplo, también la música fue como otra herramienta, ¿verdad? Empecé a eso también, como a hacerme herramientas, ¿verdad? Entonces, la música empezó a ser una herramienta, pero tratando de buscar música, y bueno, siempre me ha gustado mucho la música clásica, y entonces buscar como una lista de música clásica, que eso en parte también mi psicóloga me ayudó, que justamente fuera como para calmar, ¿verdad? Que buscara eso. Que entonces cada vez que me sintiera así, buscara, la escuchara, tal vez trabajando, cuando me bañara, también hacer como toda una rutina, ¿no? O sea, de que antes de dormir me tomo un tecito, ver algo como más relajante, que si me hacía como un masaje de pies, por ejemplo, que si me tomaba una ducha, este, que si quería escuchar música, ¿verdad? Tanto relajante como clásica, ¿verdad? Para poder ir bajando como un poco, para poder, este, y pues tener como un descanso, ¿verdad? Porque hasta eso yo realmente ni dormía, o sea, casi que no podía dormir porque mi cerebro se levantaba ahí como un rum rum. Eh, y bueno, ya cuando yo, bueno, desde antes que esto me pasara, yo practicaba yoga, entonces ya cuando sentí que podía volver, evidentemente esa para mí siempre ha sido como otra herramienta y ante todo, o sea, yo puedo tener mucho que hacer, por ejemplo, este diciembre que fue feroz, pero dije, "Mm, mm, este diciembre, o sea, pase lo que pase, no importa, tal vez me cueste un poquito más tarde, pero no voy a dejar de hacer clase. Entonces, ¿verdad? Trabajo, paro, hago mi clase, ya cenaba y seguía como trabajando. Por ejemplo, eso para mí siempre ha sido como uno de esos cables a tierra, ¿no? También. Y, y, y bueno, sí, de hecho también, bueno, en ese tiempo yo vivía con mis papás y justamente recién había llegado un perrito que le regalamos a mi papá y entonces empezar a tratar de salir a pasearlo, ¿verdad? Pero evidentemente no era solo un paseo para él, sino era para mí también, claro, era también un espacio donde conectamos. Entonces,
Por ejemplo, esa también fue como otra herramienta que yo digo, no, para mí él llegó como a tratar, no, realmente llegó para ayudarme a sanar, ¿no? Como un poco todo ese, todo ese camino. Y bueno, y así fui como adquiriendo eso, como más herramientas, como entendiéndome más, ¿verdad? Evidentemente con estas terapias y con el coaching, aprendiendo cosas, más cosas sobre mí, viendo dónde estaba desconectada, dónde tenía que conectar, en qué yo conectaba, por ejemplo, que era lo que vos decías, ¿verdad? O sea, evidentemente en mi trabajo, cuando yo realizo como mucho la parte creativa o cuando armo un collar, por ejemplo, yo ahí conecto mucho. O sea, es como un momento como donde yo muchas veces limpio la mente o hasta inclusive es un momento donde tal vez se me ocurren muchas ideas. Entonces siempre tengo como papel a la par, ¿verdad? Y ahí así como escribo. Y, y sí, yo creo que básicamente, o sea, es un poco eso, o sea, siempre me fui haciendo como de herramientas. Bueno, por ejemplo, también sí la meditación, yo sí busco como meditar, trato de hacerlo la mayoría de los días. Y si no puedo hacerlo como la mayoría de los días, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, también me lo permito, ¿no? Es también como darse esos espacios de que, sí, pues a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero sí, sí, o sí, digamos, eh, me decía una vez una amiga, es como, ella le puso el nombre y me decía, es como tu ceremony morning, porque por ejemplo, para Ujú. mí levantarme, bañarme con tranquilidad, sentarme a desayunar, que en ese momento medito, luego como que, ¿verdad? Lavo los platos, me dedico a regar las plantas que tengan que regar o alguna otra cosa que tengan que hacer y ya después empiezo a trabajar. Eso sí, para mí, ese sí es como no negociable, digamos, ese sí es como mi espacio, o sea, que trato siempre en la mayoría, de poder hacerlo, que si tengo que X reunión o que si tengo que ir a una feria o lo que sea, o sea, yo de verdad, o sea, si me tengo que levantar a las 4 de la mañana para poder hacerlo, me levanto a las 4 de la mañana para poder hacerlo. Pero ese espacio sí es como sagrado, digamos. Me encanta. Fíjate que nos has regalado varias cositas. Como por ejemplo, una de las cosas que nos decías, y voy a parafrasearte, es que Rebeca empezó a usar un lenguaje compasivo consigo misma, o sea, un Ujú. lenguaje diferente, en la Sí. forma en cómo tú te hablas a ti misma, ¿verdad? Que es una de las cosas Ujú. que más se trabaja desde el coaching, de la programación neurolingüística, que es cómo es tu diálogo interno. Entonces me gusta porque nos has dicho varias cosas y las voy a repetir. Uno, identificaste tu autoexigencia, que eso nos pasa a muchos y seguramente muchas Ujú. personas en la audiencia y los vamos Ujú. saludando mucha gente que se ha conectado, gente que conocemos, por ahí vía Granate, por ahí Ah, qué vía linda. a otras personas por ahí que nos estaban saludando, a Sí, hola, Georgette, una hola. gran amiga. Bueno, ahí cualquier duda, pregunta, Ah, nos pueden escribir para que les podamos responder. Pero entonces, sí, esta autoexigencia, tomar conciencia para bajarle el nivel y dijiste algo importante, me lo permito. Y sí. permitirme es, tengo mi rutina, bueno, está el no negociable de tu rutina matutina, pero hay otras cosas que forman parte de tus herramientas, como el yoga, como la meditación, como por ejemplo establecer tus prioridades, pero tienes conciencia de que si necesitas hacer algún cambio, lo haces con libertad, con fluidez, que es lo que te entiendo, que la Rebe de Ujú. antes le costaban los cambios y que a esta Rebe no le cuestan Sí. tanto. Entonces, como que, y forma parte como de la evolución, ¿verdad, Rebeca? Porque es Ajá, como, ajá. y lo conecto con tu tema. Ser feliz es Total. importante. O sea, ¿de qué me sirve estar en Gato Negro, full apasionada, me encanta lo que hago, soy productiva, a la gente le gusta, a mis clientes, pero si no estoy Ajá. viviendo realmente? Sí, cuando estás en el collar estás en la conexión y es una conexión hasta espiritual porque te llegan ideas y todo. Ujú. Pero en el hacer, lo que aprendiste y que es como para todos también es a tomarte esos espacios, a disfrutar esos momentos, Ujú. a tener tu sistema de apoyo en la mañana, en el intermedio, en la noche.
con todas estas herramientas que ya tú tenías algunas, como el yoga y como la meditación, y lo que has hecho es que la has potenciado. Mira lo que te Ajá, dicen por aquí. exacto. Qué bonito esto. Sac Tejidos dice, hola Rebe. Por lo que cuentas, era una chica de mirar con una bonita autoestima, amor propio. ¿Te ves en un futuro con tienda física? Muy buena pregunta. Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias por la piropea, qué amable. De verdad, muchas gracias, qué lindo. Me veo, sí, sí, más como un showroom taller, pero sí, 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 y me encantaría. Espero que prontito llegue, vamos a ver qué tal, pero sí, qué linda pregunta, muchas gracias. Sería súper lindo, ¿verdad? Sí, Que sí, enseñes también, porque tienes esa particularidad, esa buena comunicación. Y justamente eso me conecta con la siguiente pregunta. Ya tienes un autocuidado consciente, ya estás definiendo tus prioridades, te das tu espacio, estás honrando el mensaje de tu hermano, pero también es un mensaje que ya lo ves dentro de ti porque es tu nueva yo. ujú, Pero de aquí, presente, futuro. ¿Cómo quieres seguir conectando tus fortalezas, tus recursos internos, entiéndase habilidades, competencias que tú has ido integrando a lo largo de tu vida? Unamos todo eso como en un solo momento y de aquí en adelante, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde va ya como más tu propósito, tu misión? Utilizando pues tus fortalezas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes ajá. contar? Wow, qué gran pregunta, Adri, Sí, yo porque te dije, te voy a poner una posición ahí un sí, poquito difícil. no, no, Contesta y, lo que. no, sí, wow, y es como una gran pregunta, porque a ver, ¿Qué dice tu alma? Hay cosas que ya que sabes. Ujú. sí, no sé, ¿qué me dice? A ver, yo, sí, a ver, yo como más o menos el año pasado, como que hubo un momento, bueno, eso, ¿verdad? Como siempre tengo como esas conversaciones conmigo misma y me paso como escuchando. Como que yo sentía, a ver, no sé ni también ni cómo explicarlo, como ponerlo en palabras, pero yo de repente sentía como acá, como en el corazón, ¿verdad? Como no, no, es que sí, la verdad, no logro ponerlo en palabras, pero No bueno, era hace una falta. sensación, Si fuera un collar, sí, ¿cómo sería? Ujú. era un collar que pedía no sé, como, era un collar que me estaba pidiendo de un salto al vacío. Y yo me dije a mí misma, ya, sí, voy a dar como ese salto al vacío. Y yo de verdad dije, yo la verdad me entrego a la vida. O sea, me rindo a ella, pero rendirse en un buen sentido, en un sentido como de entrega, en un sentido en el que yo dije, ya, yo ya no quiero estar más como pensando y que vendrá y qué voy a hacer y que no, y verdad, o sea, sino que yo dije, ya quiero dar como ese salto al vacío, como ese salto de confianza, de que yo sé que lo que me va a traer la vida es porque sabe que sí, que es para mí, sea bueno o no tan bueno, ¿verdad? O sea, como otra vez una lección en la que uno se rompa en mil pedazos, pero lo que hablamos, ¿verdad? O sea, sé que si me lo va a dar es en el momento en el que eso, en el que sepa que estoy preparada, en el momento en el que yo tal vez pueda realmente eh, abrazarlo y poder, ¿verdad? Como decís vos, potencializarlo en el sentido de que voy a poder como abrazarlo y voy a poder este, avanzar. Y, e hice eso. Y desde entonces yo les puedo decir que de verdad que he tenido tantos regalos que me ha dado de la vida. O sea, en solo el año pasado que yo dije, wow, ¿qué es esto tan impresionante? ¿Verdad? Pero es eso, como creer. Y entonces eso también me lleva a que yo cada año, a ver, yo no hago propósitos, o sea, no pongo mis propósitos, no escribo, sino que también vuelvo como a lo mismo, casi que como un mantra o como una frase. Me gusta tener esa frase como si fuera mi norte para el año. Entonces, este año justamente la que escogí, y es que vuelvo a ver aquí porque aquí la tengo pegada, justamente fue abrirme a la vida, Mm, porque yo dije, creo ujú. que realmente yo quiero eso,
abrirme a la vida, o sea, entre más como sabes, como poder abrir así, como como el pecho, como el corazón, como una gran apertura. Y entonces si me pongo a ver como más hacia los años que vienen, pues realmente no sé, no podría decir como qué es en sí, pero sí en ese momento puedo decir que tengo como una necesidad de eso, de esa gran apertura, de que sé que cada vez que entonces como que me abro más, ¿verdad? Creo que entonces me conecto más como conmigo, como que ahí logro más como eso. Yo sé que cuando estoy eh, eso, pues más conectada conmigo, como más en mi centro, como más, no sé, como diría la gente, como caminando por las nubes, ¿eh? Porque uno va como así. Este, sé que es donde más uno, o sea, o al menos yo más me disfruto todo, más, más lo vivo aquí, digamos, como justo en el lugar donde uno está, porque entonces ahí no queda cabida para estar pensando o en un futuro o en algo que ya pasó, ¿verdad? Sino como solo en lo que está aquí. Me Y, encanta. y sí, bueno, y la verdad sí, lo que sí me veo es que sí, sí, evidentemente, pues, como mucha creatividad, ¿no? O sea, eso sí es algo inclusive decidí para este año que quiero como todavía cultivarlo más. Entonces, eso sí me veo. Y hasta me gustaría como también crear como, no solamente como lo que hago de Gato Negro, sino también tal vez llevarlo un poco más hacia el plano artístico, haciendo como instalaciones grandes o cosas así. Digamos, es algo que me gustaría también. Excelente. Y me encanta cuando nos cuentas esto porque no es que sea necesario que tengamos una imagen así, todo nítida y clara, ¿verdad? De lo que es ese presente futuro. Ajá. No, sino esta conexión tan bonita. Yo creo que aquí está el mensaje como muy, muy importante de este live. Todo, todo importante, pero esto, mira, abrirnos a la vida, que eso implica rendición. ¿Rendición qué es? No, no soltar los brazos y estar aquí como que, como por donde me lleve la corriente, no es eso. Y yo quisiera Ajá. aclararle eso a la audiencia que no, no te estás refiriendo a que las cosas, que suceda lo que tenga que suceder. No, no es desde la No, no. postura de la resignación, sino es desde una mirada, si te entendí bien, que tú sigues haciendo tus cosas. Como toda emprendedora y empresaria, te consigues con los desafíos que todos tenemos, meses así, meses así. En fin, todas las cosas naturales, que si la colocación en la tienda, que si los clientes, todas esas cosas. Pero lo que está diferente es tu forma, tu vínculo con eso, tu relación con eso. Tu relación es desde estoy abierta a la vida, estoy en mi centro, doy lo mejor y espero lo mejor. Y por tanto, eso que tú llamas como cosas mágicas empiezan a manifestarse. Pero no porque desaparezcan todas las cosas, eso está No. ahí, sino Ujú. que la que tiene una relación como de más conciencia, quizás como más de observadora, y desde ahí Ajá. entonces tú, bueno, ¿cómo quiero responder ante esto? Y Ajá. lo dijiste muy claro, es en el aquí es donde puedo Ujú. hacer algo. Y claro, te ves conectada si hubiese un mañana con la creatividad y que esa creatividad te puede llevar como que por ahí estás viendo que quizás este tema de las instalaciones, claro, claro, y es eso, y en la medida en que vas avanzando y vas dando ese salto al vacío se va como aclarando el camino. Pero qué bonito, porque estás ahí como bien, bien hacia adentro, ¿verdad? En ese proceso de escucharte. Sí. Y creo, y eso sería bonito, porque claro, cada quien se escucha diferente. Ujú. Pero si pensáramos en la audiencia, ¿verdad? Que seguramente muchos emprendedores, ¿qué podríamos como sugerirles? Igual la sugerencia va a depender de cada uno, pero como de esta escucha, de estar ahí, de valorar y apreciar. Tú lo dijiste, aunque me tenga que volver a romper en mil pedazos otra vez, es un proceso de aprendizaje. ¿Qué quisieras dar como tus tips, tus claves que te ayudan Sí. a hacer esa conexión, ese centro? Sí. Bueno, ves, yo creo a ver, una cosa muy importante y es también lo que vos decías, o sea, sobre la rendición, es como eso, o sea, yo obviamente también hago mi parte, ¿no? Y hago, pongo mis esfuerzos y le pongo todas las ganas y hago las cosas, ¿verdad? Y yo sé que
si yo hago mi parte, yo sé que el resto viene, pero hay que también trabajar, ¿verdad? O sea, no es como que quiero ganarme la lotería y no compro ni un pedacito, ¿verdad? O sea, nunca. Mm. Entonces, sí, evidentemente, ¿verdad? Y eso hace que entonces uno esté presente, ¿no? O sea, siempre hacer como su parte. Yo creo que eso también llega como a muy importante, ¿verdad? O sea, como de pues, disfrutarse del proceso, ¿verdad? O sea, tratar Ujú. de entender su proceso y eso de verdad que a uno este, le da como, aparte de ese autoconocimiento, también le da una libertad, ¿no? O sea, también decir, ok, soy así por esto y sí esto, ¿verdad? O me ha pasado esto, no me sentí tan cómoda por X, Y razón, ¿verdad? Creo que también eh, lo que decimos, ¿verdad? Como este despertar, yo lo veo más como a veces hay que morir para volver a nacer, ¿verdad? Prácticamente, y creo que, y está bien, o sea, ¿verdad? Y aunque tal vez en su momento uno no lo entienda, muchas personas no lo entiendan, pero, pero es necesario. Eso es aprendizaje. Y yo siempre he dicho que aprender es el mejor regalo que uno se puede dar a sí misma. Y a ver, y eso también me lleva como a la simpleza de las cosas. Yo, a ver, en otras ocasiones lo he visto y yo muchas veces digo, uno no necesita tanto en la vida. A ver, tal vez la sociedad y demás, ¿verdad? Le han enseñado a uno que uno necesita muchas cosas, pero en realidad no. O sea, no se necesitan tantas como el mundo afuera, ¿verdad? Nos lo pone. Y yo creo que entender eso, y la riqueza de la simpleza de las cosas, es lo que a uno también lo hace como más rico, pero por dentro. Y a ver, y creo que eso, ¿verdad? Como conectar conmigo, preguntarle a su alma. O sea, yo cada vez que, no sé, me pongo a crear, es, es de verdad que es, para mí es un proceso muy intuitivo, donde si yo todavía no siento el clic, sé que tengo que seguir trabajando esa pieza y tengo que seguirla trabajando, porque todavía no, o sea, si todavía no conectaron conmigo, no va a conectar con los demás. Entonces, eso sí es como para mí es algo muy importante y cuando yo ya siento ese clic, digo, ¡ah! Amo, me encanta, sí, maravilloso. Y de verdad que después cuando hablo con las personas, lo noto y digo, sí, justamente eso era. Y yo, bueno, no me equivoqué. Y bueno, efectivamente uno, su intuición, nunca se equivoca. Así es que qué hermoso, mira todo lo que anoté. Disfrutar el proceso, sentirnos en libertad mientras vamos o sea, viviendo ese proceso, mantenernos en una actitud de aprendiz continuo, valorar la simpleza de las cosas y como estar atentos, y claro, esto de repente, si eres un artista, como es tu caso, o sea, digo un artista por todos los recursos que tú usas, por la conexión con los instrumentos, con los materiales, con la creación per se, con ver qué sale a través de mis manos, etcétera. Pero de repente para personas un poquito más, quizás en otros ámbitos, se hagan esa pregunta, bueno, ¿cómo es esto de la intuición? Pero lo acabas de decir, o sea, es como esa vocecita interior, que en tu caso es muy como sonora y muy como, desde la Sí. respiración consciente, de la apertura de pecho y todo, y corporalmente lo haces así, que te dice, sí, está listo este collar, está listo esta pieza, y que para otros podría ser, bueno, está lista esta propuesta, está lista este Ujú. análisis, pero como una convicción, sobre todo cuando eso que estamos haciendo es algo que de verdad nos conecta y nos apasiona y que puede ser en cualquier área. Eso es lo que entiendo, ¿cierto? Que es como esa intuición Exacto. que tú dices, mira, por aquí Pau Rojas te dice, hola, qué lindas palabras, Rebe. Has recibido por Ay, ahí gracias, Pau. de, como muchos Ah, mensajitos, como muchas muchos mensajitos súper lindos. gracias. Sí, sí, sí. Y no, y eso Sí. que decís, Adri, es escucharse, ¿no? O sea, escúchense. O sea, uno tiene que escucharse. A fin de cuentas, uno puede escuchar. Es como cuando, no sé, uno va donde una amiga y lo que sea, ¿verdad? Y pide un consejo y, ay, mira, y le cuenta qué situación y todo. Claro, eso también es parte de, ¿verdad? Hablar las cosas, que siempre es como súper herramienta y súper sanador, pero también dedicarse un tiempo a escucharse, qué realmente dice uno, qué es lo que realmente pasa a uno, porque
Solo como en esas conversaciones consigo misma es que realmente o uno avanza o retrocede. Pero Ujú. solo así, y de verdad que yo muchas veces siempre he dicho como, vale que me caigo bien, porque si no me cayera bien, o sea, todo mal, ¿verdad? Pero sí, escucharse, no perderse. Y yo les digo, yo sé que a mí, esta muerte en vida que tuve, ¿verdad? Como todo este proceso, sé que mucho fue porque yo dejé de escucharme, me perdí de mí misma, me desconecté. Y tenía Ujú. que, como quien dice, como hacer un regreso a mí, a casa, a donde muchas respuestas están, solo que uno como que no las quiere desbloquear o se pierde y no las ve. Ujú, ujú. Y algo que es importante para todos, y que quizás las personas pues no sepamos a menos que hayamos pasado, como es tu caso, procesos, o yo también, y también que he recibido todo tipo de ayuda, y yo también ayudo de muchas formas. Ujú, Este, a veces no nos podemos escuchar, Rebe, porque tenemos tanto ujú, caos, que tú lo llamabas las capas, que las capas no me permiten acceder. Entonces, para poder ir a esa voz interior, necesito empezar a aliviar, a limpiar, es como purificar. ujú, Y hay muchos caminos, ¿verdad? El cuerpo, a través de cualquier tipo de movimiento, como yoga, como meditaciones conscientes, meditaciones de movimiento, el mismo ejercicio como tal, intencionado, cuando lo hago no desde lo estético, sino desde qué es esto que yo tengo que trabajar en mí, ¿verdad? Empiezan a desbloquearse esas capas. Entonces, a veces sí queremos llegar a esa voz que me encanta como lo dices, no perdernos, regresar a nosotros, ir a casa, porque ahí es donde está la verdad, esa es la ujú, esencia. Pero es como que eso es tan, como, imagínate, tan pristino, tan puro, que para llegar ahí tenemos que limpiar un poco todo esto. Y ajá, eso es lo que tú decías, morir para renacer, que puede ser, suelto una creencia que no me ujú, ayuda, suelto un paradigma que aprendí en mi casa o que vengo trayendo por generaciones porque forma parte de mi árbol genealógico y es válido, pero en este momento yo puedo hacerlo diferente sin dejar de pertenecer al clan. ¿Me entiendes? Entonces morir a veces es soltar eso que no aplica para esto que yo estoy manifestando en libertad, en tu caso, de la fluidez. Y claro, ya estamos como sobre el tiempo, pero cuando tú y yo hablábamos, pues un poquito cómo fue tu historia. Tú eres de la familia, la única que dijo, sí, estudié algo que no es lo que los demás estudiaron, ni parecido, pero igual tampoco lo solté y me puse a hacer otra cosa que sí está conectado, pero totalmente disruptiva. ujú, Y eso es hermoso porque es cuando nosotros también tomamos conciencia y empezamos a hacer una, digamos, a permitir que ese árbol genealógico viva más en libertad, con esa conexión con lo que cada uno está llamado a hacer, pues que tú lo tienes cada vez como yo creo que lo estás viviendo y estás disfrutando el proceso. ¿Cómo quieres sí, cerrar este espacio? Con tantas cosas lindas que nos has dicho. wow. Em, a ver, bueno, sí, qué lindo eso último que dijiste, sí, como que me lo estoy viviendo y sí, yo digo que sí, porque sí, de repente también, eso también puede dar como Ujú, un, un, un salto, tal vez podríamos decirlo, a ver, tal vez no tanto como un salto al vacío, sino como demos un salto de confianza, porque entonces cuando, ¿verdad? Cuando se tiene confianza y se va, eh, de nada, ¿verdad? O sea, no hay forma en la que uno diga, hey, no, va a salir mal. Y además uno va a estar como eh, feliz y satisfecha y en paz con la decisión que tomó. Porque a fin de cuentas, ¿verdad? Y eso también siempre lo he dicho, toda la vida son decisiones, ¿verdad? Que van a traer, ¿verdad? Que es mucho como el acción-reacción o causa y efecto. O sea, ¿verdad? No se puede soltar. Entonces, eh, creo que es eso, ¿no? O sea, vivírselo realmente, o sea, dar como ese salto de confianza, pero eso, desde que sea algo en lo que uno crea, en lo que se sienta feliz, lo que le dé paz,
Por ejemplo, sí, otra de las cosas que dije para este año, solo quiero cosas, no quiero nada que me quite como la paz. Como sabes, esas cosas que una vez dice, oye, es que qué pereza, o es que, ay, no. Como que dije, no, yo no quiero más eso. Y si yo realmente estoy convencida de que no quiero más eso, sé que no van a suceder, no van a pasar, no van a venir a mí. Entonces, ¿verdad? O sea, si yo realmente creo en eso, si lo siento, si me da paz, si me da felicidad, si me da la, a ver, si me da para lo que quiero llenar esa necesidad, ahí es y a ojos Ahí es, cerrados. ahí es, ahí es. Y te agradezco tanto este mensaje porque es eso, o sea, ese liderazgo personal es eso, y esa es una bonita brújula o un timón, ¿hacia dónde lo dirijo? Hacia aquello que me hace feliz, hacia aquello que me conecta con la paz. Y nuevamente, hay toda una turbulencia, pero no es eso. Eso no está en nosotros. Está en nosotros el cómo Ajá, yo estoy ahí, como si fuera una onda, ¿verdad? Cómo lo vivo, como los distintos ritmos. Y es ajá, eso, estar con claro. esa consigna, que es eso que me hace feliz, donde yo genero un valor, donde yo coloco al servicio de la vida esto que yo tengo. Y en tu caso, todas esas cosas que tú compartes con las personas. Entonces, pero desde esa convicción. Ay, Rebe, Exacto. ¿no? Qué lindo. Esto está todo así. Como para sacar pedacitos así. Bueno. Mensajes de Rebe. Pero yo encantada, qué emoción. Yo espero que nada más que todos los que estén acá, que demasiadas gracias por escucharnos y igual, y si lo ven después, o sea, Vale, que nos hagan y les comentarios, sirve, preguntas y sí, todo eso, también, claro. sí, y si les sirve de mucha ayuda y si lo quieren compartir, o sea, compartan. De fijo, yo siempre digo, a veces también cosas que también comparto en Gato Negro, que también no tienen nada que ver con Gato Negro, siempre digo, a alguien más le va a mover como a mí me movió y probablemente, no sé, llega alguien que lo necesita y así, ¿verdad? Entonces, pero me alegro mucho y espero de verdad que nada, que puedan seguirse encontrando con ustedes mismos, que se vivan como toda, pues todo cada día, con mucho gusto, con mucho disfrute, cualquier cosa que hagan. Y yo creo que nada, que eso sí a uno lo lleva como a esa felicidad, pero real, ¿verdad? De la que hablamos. Entonces, Gracias, no, más bien, Rebe. gracias de verdad infinitas y súper agradecida y honrada. No, gracias a todos los que se conectaron, gracias a ti, Rebe, gracias a todos los que van a escuchar y que nos gustemos cada vez Sí, más, que estemos a gusto con nosotras mismas y eso desde ahí pues podemos total. crear y compartir cosas maravillosas. Nos seguimos viendo, Rebe, y éxito en todo todos los saltos de confianza que vas a Sí. estar dando. Un Ay, muchas abrazo grande. gracias. Dale, chao, chao. Chao. Chao y gracias a la audiencia. Chao, chao. Hasta luego.